Vamos a hablar de uno de mis museos favoritos, que es el Museo de Bellas Artes de la Boca, Quinquela Martín, y vamos a hablar con el director del museo, que es el licenciado Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Contanos cómo es el nombre real del museo, completo. El nombre oficial del museo es Museo de Bellas Artes de la Boca de Artistas Argentinos, Benito Quinquela Martín. Ahí está. Ahí está, lo dije sin respirar. Sí. Muy bien. Más conocido como el Museo Quinquela Martín. Sí, en vida de Quinquela era el Museo de Bellas Artes de la Boca. ¿Qué artistas argentinos hay? ¿Qué obras de artistas hay? Bueno, es un mapa muy amplio y variado del arte argentino desde fines del siglo XIX hasta bien avanzado el siglo XX. Y bueno, hay desde obras de Eduardo Sívori, Ernesto de la Cárcova, Graciano Mendiliarzu, ¿no? De los pioneros de nuestro campo artístico. Luego hay obras de artistas del grupo Nexus, como Fernando Fader, Quirós, otros artistas que participaron en grupos diversos, como puede ser López Naguil, bueno, Raquel Forner, Antonio Berni. Hay una interesante presencia de artistas mujeres, cosa que no era muy frecuente en la época en que Quinquela comienza a armar la colección. Quería primero que me cuentes qué obras de Quinquela, digamos, qué cantidad de obras hay ahí, y si tenés idea de cuántas obras están en otros museos, ¿no? Bueno, Quinquela pintó muchísimo en una vida larga. Él se consideraba un trabajador más del puerto, solamente que había cambiado las herramientas de trabajo, y se estima que son más de 4.000 las obras que llegó a pintar. En el museo tenemos 50 aguafuertes, 227 dibujos, entre dibujos, apuntes, y 39 obras en óleo. Algunas son de las más importantes, las que llevó a algunas de sus grandes exposiciones en las principales capitales del mundo. Por ejemplo, Crepúsculo en el Astillero, que es una de las obras ícono de su producción, que estuvo en la muestra que realizó en Roma. Es la famosa obra que le quiso comprar el rey Vittorio Emanuele y Benito Mussolini a cambio de un cheque en blanco, y él, bueno, rehúsa esa oferta, y es una de las primeras que dona a la colección del museo. ¿Y cómo está organizada la muestra? ¿Está por fecha? ¿Está por tema? ¿Cómo es? En el segundo piso es el museo propiamente dicho, como lo había concebido Quinquela, donde está parte de la colección de arte argentino. Ahí hay pinturas, grabados, dibujos, esculturas. En el tercer piso lo que se conserva es su casa, la casa museo, donde están exhibidas la mayor parte de las pinturas que donó a la colección, y donde también, bueno, se puede apreciar cómo vivía, cómo era su cotidianidad. Y en las terrazas es una de sus últimas donaciones, una de las últimas modificaciones del edificio, son las terrazas de escultura, donde hay obras de los más importantes escultores argentinos. Sí, hay obras de Perlotti, de Irurtia, ¿no? Sí, Sarniguet, bueno, sí, Suretti, de los principales escultores del siglo XX, los boquenses, ¿no? Que son los inicios del arte en la Boca, son Sabriano, Caferata, Bonetti, sí. Bueno, contame, ¿qué son los mascarones de proa? Bueno, los que conservamos en el museo son las últimas expresiones de una tradición que se remonta casi desde los inicios de la navegación. Eran emblemas, eran algo así como el espíritu de la nave, el espíritu del barco, representado, bueno, con algunas figuras que normalmente eran figuras mitológicas, o retratos de los emperadores. La edad de oro de los mascarones de proa son los siglos XVIII, principios del XIX, las armadas imperiales inglesa, francesa, ¿no? Los mascarones de la Boca ya son piezas un poco más chicas, que pertenecían a naves comerciales, a barcos de marineros que habían podido comprar su propia embarcación, y ya no eran el retrato de un emperador, sino el retrato de algún familiar, de la esposa, de la hija, del hijo, del dueño de la nave. Son piezas deliciosas, ¿no? Son bellísimas, y ahí uno ve ese espíritu del marinero que quería llevarse de alguna manera a sus largas travesías a su familia.
la colección de mascarones del Museo de Bellas Artes de la Boca es una de las más importantes de América. Sí. Tanto que antes de inaugurarse el museo, un enviado del Museo de Arte Naval de Estados Unidos le quiere comprar a Quinquela la colección completa. Quinquela, bueno, también rechaza esa oferta y bueno, gracias a eso es que podemos disfrutarla. Visita Buenos Aires. Que me recomiendes 3 cosas para ver en el museo. 3 cosas que recomendás. Es difícil en ese mundo tan rico de Quinquela, pero sí, una sería la casa museo, el tercer piso donde junto con las obras de Quinquela, los muebles y donde podemos ver claramente el estilo sencillo y austero de vida de esta persona que había decidido compartir con la comunidad todo lo que había ganado. Así que el tercer piso completo es lo primero que uno recomendaría. También alguna de las joyas de la colección, por ejemplo la obra de Eduardo Sívori, La muerte de un paisano, obra a la que Quinquela había rebautizado como La muerte del marino para asimilarla mejor al contexto portuario del museo. Es una de las obras más importantes de fines del siglo XIX del arte nacional, obra que estuvo expuesta en el Salón de París, en el célebre Salón de París de 1888, y una de las grandes obras de Sívori. Y también Mascarón de proa, Angélica Esposa, por ejemplo, de una talla anónima, cerca de 1860, una de las primeras producciones artísticas de la Boca, que evidentemente es el retrato que además le da el nombre a la embarcación, Angélica, y evidentemente el retrato de la esposa de algún romántico marino enamorado. Creo que son piezas que sintetizan bastante bien la identidad del museo. Sí, y de Quinquela... hay uno que es mi favorito, acá voy a hacer autorreferencial. Sí, sí. Ternura Espiritual, pertenece a la serie Cementerio de Barcos. Uh-huh. Uno lo nombré hace un ratito, Crepúsculo, que sí. Tal vez la obra preferida de Quinquela, está ahí en la Casa Museo, pero también en uno de los ámbitos de la Casa Museo es Ternura Espiritual, es de esta serie tal vez menos conocida de Quinquela, cuando él traza un paralelo entre el ocaso de la vida de los barcos con también el final de la vida humana, y nos habla de la esperanza de los nuevos ciclos. Ternura Espiritual son las ruinas de un barco abandonado, del cual nacen unas plantas y un bellísimo sauce. Esta idea de Quinquela de los ciclos de la vida continuamente renovados está excelentemente plasmada en esa obra. Por último, quería, si podríamos hacer un resumen sobre Quinquela Martín. Inicia como carbonero en el puerto, ¿y cómo llega a construir toda esta fortuna? ¿Nos puedes contar un poco eso? Sí, la vida de Quinquela es una vida de película, de novela. De hecho, así se publicaba. Se publicaban entregas semanales de una revista de mucha circulación. La revista aquí está con el título de La vida novelesca de Quinquela Martín, ¿no? Uh-huh. Que sí, es el niño abandonado en casa cuna cuando tenía alrededor de 3 semanas de vida, que es adoptado por este matrimonio pobre de la Boca, un matrimonio de carboneros. Perdón, una pregunta. Dicen que cuando lo dejaron en casa cuna, le dejaron la mitad de un pañuelo bordado con una flor, con la intención tal vez que en el futuro encontrar la otra mitad del pañuelo. ¿Eso es real? No tenemos la documentación que lo acredite, pero es lo que él cuenta. Es decir, en su autobiografía él cuenta esto, sí, el medio pañuelo y una nota que decía que este niño ha sido bautizado y lleva el nombre de Benito Juan Martín. Exacto. Es conmovedora la redacción, el texto del acta de Casa Cuna que está en el Hospital de Niños, del momento de cerca de las 8 de la noche, cuando es abandonado, ¿no? Ahí lo describe como un niño blanco, envuelto en paño de madraz, y la historia de este niño, que llega a la Boca, se deslumbra en ese barrio, y como tantos chicos boquenses tiene que dejar muy pronto la escuela. Él alcanza a cumplir menos de 3 años de instrucción primaria y tiene que dedicarse a ayudar en la carbonería y más tarde a su padre en las tareas del puerto. Y como muchos chicos adolescentes del barrio, también siente la vocación por el arte, a la que puede dar lugar solamente en estas academias nocturnas que se dictaban en muchas de las asociaciones de socorros mutuos de la Boca, en este caso en la Unión de la Boca.
ahí bajo las órdenes del maestro Alfredo Lázari, fue el único maestro que conoció.